¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes en otro de estos videos dedicados a pues, la industria del entretenimiento, ya saben, del concept art, del concept design. Y esta ocasión preparé una serie de materiales para pues, ir platicando sobre ellos, ir mostrándoles un poco en pantalla sobre el rol del diseñador dentro de una producción como es el cine. Y en esta ocasión se trata de hacerlo desde una óptica diferente, hacerlo desde el rol ya digo, del diseñador. Y en esta ocasión pues estoy escogiendo a uno de los diseñadores más influyentes del siglo XX, uno de los artistas más visionarios que a la fecha pues sigue impactando a muchas obras y a muchos diseñadores. Se trata de Ralph McQuarrie, el diseñador de toda la propuesta visual, de toda la biblia visual que Star Wars tuvo pues, en sus 3 primeros episodios. Entonces, hablar un poco sobre los antecedentes, sobre el rol, sobre su impacto, su legado, y pues nos vamos a dar cuenta a lo largo del video que definitivamente es un monstruo del diseño. Entonces, pues acompáñenme. Y bueno, primero un poquito de antecedentes, ¿no? Para entender un poquito la formación que un concept designer puede llegar a tener. Desde luego estamos hablando de un individuo que nació en los inicios del siglo XX y que con el tiempo, bueno, iría involucrándose en estas disciplinas que serían sumamente revolucionarias. Ralph McQuarrie nace en el seno de una familia que al parecer, por todos los antecedentes que hay por ahí, dentro de una familia que se había inclinado mucho por el diseño, por el dibujo, por la ilustración. Los abuelos de Ralph McQuarrie son quienes lo aproximan, quienes lo acercan a esta disciplina, y pues desde muy chavo decide que iba a empezar a estudiar algo relacionado a esto, al grado que ingresa al Art Center College of Design de Los Ángeles, de donde pues años después egresaría para dedicarse completamente a este asunto de la ilustración y del diseño. En estos años conoce a Hal Barwood, un cineasta que pues lo invita como productor de algunas de sus obras, y pues es en ese camino, es en ese andar que coincide por ahí en la época con un amigo de Barwood, George Lucas, que al ver pues de lo que era capaz de realizar McQuarrie, lo invita a que le apoye, lo acompañe en la presentación del proyecto en los estudios de pues una obra que se volvería una de las más grandes de toda la historia del siglo XX o más. Y pues sí, se trata de Star Wars. Con el tiempo pues presentan, y mucho de lo que ahora se sabe es que se involucró al 100%. Y bueno, es justo aquí que quisiera ahora abordar, pues, qué onda con la parte del rol. Porque, pues, es verdad que un ilustrador o un director visual que hace las veces de ese previsualizador o de esa persona que genera la propuesta gráfico-visual de toda propuesta, pues podría pensarse que se queda en eso, ¿no? En simplemente darle los matices, el color, la paleta y demás. Pero en el caso de McQuarrie fue mucho más allá. En el caso de este ilustrador, él incluso llega a proponer desde cero varios de los personajes. Chewbacca, llega a proponer al propio Darth Vader. Él no solamente dibujaba lo que venía en el guión, él llegó incluso a, proponer un tanto cosas como, por ejemplo, la lógica del respirador del casco, pues eso no estaba planteado propiamente o con tanto detalle en el guión. Y él hace los diseños, pero pues siempre como buen diseñador iba pensando un tanto en la función y también pues en la cuestión estético-visual. Y bueno, con respecto ya concretamente de su trabajo, pues bueno, miren, aquí tengo algunas
algunas piezas que me gustaría analizarlas. Por ejemplo, creo que podemos observar, pues obviamente un grado de minuciosidad absoluto, es decir, estos prácticamente eran ilustraciones de ya finales, como para un libro, para alguna, pues ya digo, un producto terminado. Pero en realidad, para Macquarie eran obras no terminadas. O sea, incluso él comenta en alguna entrevista que si él hubiera sabido que estas piezas que él entrega, digamos, de manera más, pues sí, más inacabadas, él dice que le hubiera echado más ganas, ¿no? Digamos que hubiesen sido todavía más espectaculares. Ahora, estas son las obras, las piezas que él diseña, algunas de las que él diseña, para acompañar a George Lucas en la presentación del proyecto al estudio. Es decir, estas son piezas que fueron bajadas directamente del guión. Miren, incluso por acá tengo alguna en donde, aquí está, miren, por ejemplo, aquí es donde está el borrador, el sketch, meramente de cómo pues él ya estaba visualizando la pieza. Y una cosa importante, es muy interesante, el ojo cinematográfico que Ralph McQuarrie tenía era bien valioso, porque si ustedes observan, no estaba solamente dibujando lo que decía el guión, ¿no? Y entonces aquí Darth Vader se enfrenta a su oponente y listo, y él lo ponía, digamos, gráficamente ya. No, si ustedes observan, hay un planteamiento de cámara. Y eso también a lo largo del desarrollo visual de toda la obra de Star Wars, pues tuvo mucha influencia sobre la manera en cómo George Lucas filmaría, ¿no? Y sus demás directores filmarían, porque pues ya les estaba dando aquí prácticamente pues un storyboard, un shooting board. Ya prácticamente era no solamente la cuestión de las formas o las cuestiones cromáticas, sino era también ya la disposición de elementos, la cámara, la atmósfera. Es decir, prácticamente a estas piezas les faltaba la acción. Entonces era una aportación muy valiosa, dicho por el propio Lucas, que se volvió una parte estratégica de la peli, ¿no? De darle toda la estética, pero además aportar durante la producción. Entonces, estas grandes... bueno, miren, aquí está el antes y el después. Así comienza el sketch y hasta su parte refinada, ¿no? Que ya digo, estas son meramente viñetas, shoots que el propio McQuarrie tenía muy claras desde el guión. Entonces, estas fueron para el desarrollo del pitch, ¿no? De esta propuesta inicial hacia los estudios, que después, pues bueno, ya serían algunas tomadas para la parte de la peli, ¿no? Entonces fueron bajadas del guión para un pitch, y que bueno, son keyframes, o lo que le llamamos keyframes, que son estos cuadros clave que ayudan a ir contando el inicio y el final de alguna secuencia, de alguna escena, para que, pues, como en este caso, algunos productores o ejecutivos pudiesen ver de qué va la propuesta, ¿no? En cuestiones, pues, tanto de estética, de grandiosidad, de qué tan majestuosa y tan costosa eventualmente va a ser la producción. Desde luego, la parte del costo no la hace el concept designer, eso lo hace una persona que se dedica específicamente a la parte de los presupuestos, pero deja ver muchísimo en detalle de qué va a ir toda la obra, ¿no? ¿Qué más? Bueno, de esto, antes de pasar a los otros materiales, pues nada, observar los detalles tan pulcros, que por supuesto estaban hechos a mano, y por supuesto estaban hechos no en digital, es decir, todo esto es pintura a mano, son lienzos de gran tamaño. McQuarrie trabajaba en lienzos bastante grandes, independientemente de cuando ya estaba en la producción haciendo algo de matte painting. Independientemente de eso, trabajaba en lienzos bastante grandes, y pues bueno, como pueden ver, había una técnica absolutamente brutal, ¿no? Un dominio de la perspectiva, dominio de la profundidad de campo, había un dominio de la composición, de la teoría del color. Es decir, un cuate muy preparado que, pues bueno, se da ese golpe de suerte de conocer a Lucas, y pues bueno, en lo que acabó resultando.
Bueno, una cosa importante que estaba yo olvidando, fíjense. Esta. Por ejemplo, como muchos de ustedes recordarán o habrán visto, las propuestas que hace McQuarrie para algunos de los personajes cambiaron radicalmente. Otros no cambiaron tanto, pero algunos sí cambiaron muchísimo. Uno de los que casi no cambiaron fue el caso de C-3PO, que pues si ustedes observan está bastante inspirado en el androide de la peli Metrópolis de Fritz Lang, en donde pues desde luego las referencias que llegó a tener o llegaría a tener McQuarrie eran sin duda pues las de la época, ¿no? Él creció viendo este tipo de películas y en Metrópolis, como muchos de ustedes recordarán, de aquel célebre cartel, la peli de Metrópolis de Fritz Lang, es que el propio McQuarrie se inspira para uno de los primeros early concepts de C-3PO. Pues con el paso del tiempo cambian, algunas cosas fueron evolucionando, algunas para mejorar, otras nunca lo sabremos si para empeorar, eso no lo sabremos. Pero tomar en cuenta también eso, chicos, es bien importante, que no siempre los diseños originales o los diseños que de un inicio se presentan no necesariamente son los que se quedan en la producción. Hay muchas ocasiones, algunas decisiones que van tomándose de manera ejecutiva, económico, creativas, de realización, visuales, de época, de cultura, de muchas cosas que hacen que las cosas no siempre sean como se proponen, pero es verdad que se va sentando una primera aproximación y eso hace que las piezas, pues bueno, tengan bastante pues apego en un futuro más adelantado. Si lo recuerdan, es prácticamente igual, ¿no? O sea, el tiro y demás, prácticamente todo lo que hizo aquí de propuesta McQuarrie pues, se queda tal cual lo había planteado. Dicho esto, cuando la obra fue aceptada, cuando los estudios dijeron vamos, le entramos, es entonces que comienza la chamba de empezar a desarrollar, por eso se le llama desarrollo visual. Estas son propuestas meramente visuales de los keyframes que habíamos planteado, pero con el tiempo, ya una vez aprobado el proyecto, empieza el desarrollo visual. ¿Qué es eso? Pues comenzar a desarrollar, a explorar todo lo que previamente había sido planteado, pues a desarrollarlo en una serie de pues, diseños a través de muchísimos sketches y que ya digo, comenzaría esto a evolucionar en algunos casos por un desarrollo natural o en algunas ocasiones porque de plano el personaje no fue aprobado por dirección o por los productores. Y entonces aquí es donde se pone interesante porque, por ejemplo, lo que comenzaba un poquito al inicio, cuando McQuarrie comienza el proyecto, pues diría la regla que él era el encargado de que todo aquello que había sido presentado, pues simplemente ahora tocaba desarrollarlo. Pero algunas cosas no estaban ni siquiera estaban planteadas en el pitch original que presentan al estudio. Muchas cosas simplemente se dan por sentado y lo demás pues ya hay cierta libertad creativa. Como es el caso pues de este en concreto que tengo acá en pantalla, que es el caso de Darth Vader. McQuarrie, un visionario y un gran aporte a la obra, porque había muchas cosas que no estaban ya digo decididas, y él con la venia y libertad del propio Lucas pues comienza a desarrollar un montón de cosas. Por ejemplo, el famoso diseño del casco, pues una cosa es la parte gráfico-visual, es decir, que tú comiences a aventar algunas líneas que vayan pues en consonancia con algunas referencias, que sí puede ser aquí la cuestión samurái, cyber, etc. Pues sí, pero una cosa es que comience la parte gráfico, pero otra cosa también es la funcional, y ahí incluso el propio McQuarrie comenzó a involucrarse en esa parte. Por ejemplo, en el guión, pues sí hablaba de ciertas cosas de cómo Darth Vader era en tanto rol de personaje villano, pero pues no hablaba en la parte de la respiración, es decir, no era tan detallado el guión, y ahí pues
había después que producirlo, y ahí es donde pues la gran aportación de Ralph McQuarrie comienza a cobrar sentido, ¿no? Porque pues si esto iba a ser filmado, pues el día de mañana tendría que haber pues cierta lógica pues funcional, ¿no? Es decir, no nada más era que el casco se viese atractivo, que fuese imponente, sino que además tuviese la facultad de pues montarle ahí una respiradera para que el actor pudiese tanto respirar como a lo mejor poder implantar una bocina, qué sé yo. Es decir, hubo muchas implicaciones en términos de diseño que él fue desarrollando, ¿no? El mismo caso de las armas, el mismo caso de lo de los famosísimos sables láser, que diría que ante la carencia de CGI, ¿no? Porque pues, estamos hablando del año 73-74, ante la carencia de todos estos elementos, pues él tuvo que ser lo suficientemente minucioso en sus diseños, en sus sketches, para que el departamento de producción, de diseño de producción, pues pudiese fabricar y fabricar props que lucieran en todo momento súper creíbles en el plató, ¿no? Al momento de la filmación. Y bueno, ahí es que pues llegó a unos niveles de minuciosidad absoluta que por supuesto le facilitaron la vida a los demás departamentos, llámese vestuario, llámese por supuesto el diseño de props y demás. Por ejemplo, observen miren, 75, observen que pues estos fueron las primeras propuestas para Chewbacca. Ya digo, pues no siempre se quedan como tal, algunas ocasiones puede ser que en las tomas de decisión de los estudios, donde aquí pues ya se está planteando como una primera opción, pues el director por supuesto tiene toda la facultad de llegar y decir, pues sabes qué, de me interesa, no sé, la proporción, o sea, me interesa que esté mucho más alta del promedio del humano, pero pues a lo mejor no me gusta la idea de que esté tan sin hombros. ¿Qué pasaría si? Entonces aquí puede comenzar la exploración, pueden comenzar a explorar ciertas cosas. Por eso es importante llegar a las reuniones de este tipo con varias alternativas, no necesariamente propuestas de manera radical. Si ustedes observan en estas que tenemos en pantalla, son bastante cercanas. Ya digo que algunas pueden ser que la proporción de los brazos, que si las orejas son más prominentes o que si las armas son un tanto más amenazantes, pero pues no son propuestas tan radicales en ese sentido. Y de aquí que pues bueno, se puedan establecer algunos ajustes, algunas sugerencias, ¿no? Que de vuelta en el estudio puedan volverse a plantear para pues una segunda tanda de diseños. Entonces aquí está toda esa parte, ya digo, de ese desarrollo, de esa aportación, y con el tiempo pues fue avanzando. Algunas cosas definitivamente murieron, como fue el caso de estas propuestas, y otras que pues bueno, simplemente no pasaron la prueba incluso pudo ser hasta de manufactura, ¿no? Entonces bueno, por aquí vemos incluso, miren, cómo en la presentación ya de conceptos pues ya estaban muy claras algunos de los elementos que serían definitorios de la estética de Star Wars a lo largo del tiempo, ¿no? Aquí miren, podemos ver incluso la herencia que vemos ya en personajes como Rey, ¿no? De otras entregas, mucho más para acá, ya de la mano de Doc Chiang, de Mark Gavana y otros gigantes de la época, pero herederos ya para el episodio 1, 2 y 3. Y bueno, pues vean que además, ya digo, el dominio de la técnica. Fíjense, ya algo que siempre le comentamos a nuestros alumnos acá en las sesiones. En esta fase de exploración, no necesariamente se deben de presentar piezas completamente terminadas, ¿no? En el sentido de, como las ilustraciones que mostramos al principio, sino son meras exploraciones, y por lo tanto, pues se valen ciertas, uso comillas, ciertas imperfecciones, ¿no? Por ejemplo, observen aquí cómo pues simplemente son ciertos esbozos que buscan hablar de alguna especie de armadura, de alguna especie de uniones y demás. Siempre diré, ¿no?, que el sketch, por encima de ser bonito, tiene que ser descriptivo. Miren, observen estas piezas, si fuesen aprobadas, pues desde luego podrían pulirse, podrían incluso prototiparse, moldearse, para de ahí mandarse, no sé, ahora en nuestros grandes días al 3D para después mandarse al CGI. Pero lo importante de esto es que prácticamente está resuelto el diseño aquí. Observen, y está hecho con
Bueno, en este particular está hecho con alguna especie de pluma de tinta líquida y pues con marcadores. Y vean, con el lenguaje de la línea, como simplemente poder plantear alguna especie de flujo, ¿no? Pues aquí como de medio harapos, de medio jirones, ¿no? Con alguna especie de deslave en el color. Y bueno, acá traemos otros más, miren, como son simplemente formas en lo general, que pues no hay certeza en estas etapas que vayan a funcionar, pero miren, van planteando cierta lógica en el planteamiento general del diseño, ¿no? Y eso hace que eventualmente, pues bueno, funcione o sea probado. Muchos diseñadores profesionales de grandes ligas comentan por ahí que muchas ocasiones pues se les da más el hard surface, ¿no? Diseño de armas, de vehículos y demás, o vehículos con un área de especialización, u otros dicen, no, yo soy personajes o soy criaturas. Pero Macquarie hacía de todo. O sea, era un genio en esa parte, porque pues no tenía pues, prácticamente debilidades. Lo mismo era ilustrando personajes en acción que planteando poses muy específicas. Miren aquí una especie de pues como son los earlys de Jabba the Hutt, pero pues planteando aquí una especie como de sacerdote, ¿no? Como de monje, en donde pues bueno, miren todo el lenguaje de las formas hacían que pues tuviera un significado bien diferente, ¿no? Por supuesto, pues nunca sabremos qué hubiera pasado si esos hubieran sido los diseños pues, aprobados. Es probable que, ya digo, la dirección de Lucas hubiera pedido algo más grotesco, algo más repugnante, cosa que sin duda logró, ¿no? Con aquella versión que vimos en pantalla. Miren, estos son otros de los diseños de los Gamorrean Guards, y pues ahí están, ¿no? Rostro, perfiles, complexiones, etcétera, etcétera. Y bueno, los famosísimos mechs que aparecen en una de las entregas, en donde pues nuevamente, ¿no? Plantea elementos que ya podrían empezar, miren, estas partes, poder ser los early concepts para lo que posteriormente tendrían que fabricarse a nivel maqueta. Recuerden que todo esto se filmó con cámaras súper puntuales en miniatura para darle esa verosimilitud. Y pues claro, ante la cámara, y para poder o tratar de mimetizar una maqueta con la realidad, el detalle tenía que ser brutal. Y pues prácticamente Macquarie entregaba los planos, ¿no? de las propuestas. Y bueno, aquí también el diseño arquitectónico, que también era buenazo, miren, para plantear vistas de detalle, algunas vistas de planta, de algunas locaciones, ven la proporción humana, etcétera, etcétera. Miren, aquí ya están algunos avances ya más de lo que fueron los primeros de Chewbacca, hasta algo mucho más parecido a lo que vimos en pantalla. Y aún así cambió. Nunca será completamente igual de lo que vemos en un diseño a lo que vemos ya en la manufactura, por muchas razones, sobre todo de manufactura. Entonces, bueno, ahí están algunas de estas piezas que, pues, bueno, muchas las veríamos y muchas otras no. Entonces, bueno, esto para ir terminando, si estas que yo planteaba al inicio habían surgido, decía, de la parte del guión, porque presentación de un pitch llamados keyframes, en este caso los que hemos mostrado yo de este lado son sketches, simplemente son sketches que sirven para una fase de exploración gráfico-visual en la parte de el Visual Development, o abreviado VisDev. Entonces aquí es donde pues se vale patinar como patinadora rusa, explorar, ir para allá, venir, subir, bajar, hasta empezar a sintetizar de tal manera que, bueno, solamente se presentan ciertas piezas ya para el director, y en donde cuando ya son pues plenamente aprobadas, comienza la producción. Entonces, pues bueno, pues eso de eso quería
quería platicar el día de hoy de cómo, y recapitulando para terminar, cómo es verdad que el rol del diseñador de concepto es hacer la parte visual, pero no está peleado ese hecho con el asunto de si el proyecto llega a requerir que tus aportaciones trasciendan en el campo visual, pues lo vamos a tener que hacer. Donde le vas facilitando, vas aportando y demás. Recordemos que en este caso George Lucas no tenía ni la más peregrina idea de cómo iba a verse lo que él había escrito, y ahí es donde está la trascendencia. Entonces eso es importante. Segundo punto, siempre, amigos, hay que tener una base sólida de referencias para tus propuestas gráficas. Recuerden, todo viene de algún lugar, nadie inventa la rueda, ya existe. Lo que hacemos los diseñadores es ser buenos sintetizando, teniendo una base sólida, profunda y valiosa de referencias que permitan ir pues haciendo las propuestas. Y tercera cosa con la que quisiera recapitular y terminar: no siempre se debe de trabajar perfectamente a la primera, lo que le decía yo por acá, porque muchos de esos trabajos, en tanto van a ser muy rápidos, van a tener que ser muchos cientos y van a tener que ser muy veloces, es muy probable que vayan a cambiar. Entonces, nada de lo que vemos en pantalla nació a la primera o nació de esa forma. Eso no es cierto, no es así. Y pues por lo tanto debemos de ir como en este caso de quien hoy nos ocupa en este video, pues ser capaces de tener claro los fundamentos. Los fundamentos son muy importantes. Ya digo, composición, pictórico, plástica, anatomía, figura humana, poses, dinamismo, etc. Y bueno, en el caso de nuestro diseñador de hoy, incluso los extras, ¿no? Tener un ojo cinematográfico, un ojo narrativo fabuloso, que permitieran crear uno de los diseños, uno de los desarrollos visuales, cuyos diseños fueron inspiración para las demás pelis que se harían ya desde el año 2001 con episodio 1 de Amenaza Fantasma, hasta lo que estamos viendo hoy ya en las últimas entregas, ¿no? Last Jedi, Rogue One y demás, en donde pues muchos diseñadores que hoy se dedican a esta parte, ya ejércitos de diseñadores, pueden ser los buenos herederos de aquel alfabeto, aquella dirección que Ralph McQuarrie dejaría para la posteridad. Entonces, pues, échenle un ojo a su trabajo. Por supuesto, pues, están las pelis, pero pues échenle un ojo ahí échenle una navegada y analicen la gran labor que este diseñador hace para, pues ya digo, para la posteridad. Entonces, pues, eso, chicos, eso quería platicar con ustedes. Ahí vamos a ir trabajando en algunos otros diseñadores más adelante para ir revisando un poquito su trabajo y bueno, pues que sea el inicio de buenas conversaciones. Adiós.